aquellos discos de vinilo, las canciones que hicimos nuestras, el lado A y el lado B. Nosotros acá te traemos el otro lado de los discos que nos marcaron. Historias de vinilo. Adelante, pasen y escuchen. Primer episodio de Historias de vinilo 2026. Acá estamos otra vez. Historias de vinilo que le componemos Luis Novoa, Germán Rizzo y Demian Barry, Daniel Barazzuti. Y acá estamos nuevamente para venir a contarles, decirles e inventarles nuestras historias de vinilo. Cuando están y cuando no están, las ponemos también. Pero siempre están. Y si no, las inventamos. Por supuesto. Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a la gente de Fela que nos ha recibido en este hermoso lugar donde estamos haciendo este programa, y por lo tanto a la Grupela, integrada por Juan Meisen, Nacho Ayerbe, Joaquín Novoa y Matías Barry. A Diego Pérez le agradecemos por permitirnos salir en el éter de la Radio Ciudad en el 90.1, y a Lautaro Merino por bancar este proyecto desde su nacimiento, desde la Fundación Seferino Namuncurá y la Radio Escuela Namuncurá en el 89.7. Barazzuti, ¿a qué año nos vamos? Nos vamos en esta primera historia de vinilo al año 1973 para redescubrir la historia detrás del álbum Selling England by the Pound del grupo inglés Genesis, o como fue traducido acá, el título, Vendiendo Inglaterra por una libra. Que estamos escuchando de fondo de otro disco, Genesis, porque venimos como muy contaminados de Genesis. Estamos genesianos y bueno, y ahí vamos. Progresivos. Sí, quiero aclarar que para preparar este programa hemos escuchado unas 60 millones de veces el disco Selling England by the Pound y, un poco más. Y los otros. Vos pues escuchaste poco, Celine. Acá con Barazzuti lo escuchamos el doble, por lo menos. Por lo menos. No sé la gente, pero nosotros estamos aprendiendo un montón de todo esto. Sí, efectivamente. Y bueno, y tuvimos la dicha de poder ver en vivo hace poco en Buenos Aires al guitarrista que interpretó acá Selling England by the Pound, Steve Hackett. Que no es Jacket, ¿no? No es Jacket, no me lo digan más, por favor. ¿Ok? Y bueno, lo vimos en Buenos Aires con el grupo. Perdón, aclarando que fuimos prácticamente en viaje de egresados, ¿no? Ponele, sí, una cosa así, una juvenilia para ver a Steve Hackett. Aunque nos abandonó el amigo Rizzo que a último momento se bajó. No lo volveré a hacer. No lo dejaron ir, ¿viste? Porque bueno, esto pasa también, ¿viste? ¿Qué te pasaba? Sí. Cuando vos querías ir a algún lado y te decían no. Ay, Dios. Te portaste mal, no podés esto habría ir. que editarlo. No hay que decir esas cosas en vivo. Esta parte no va. Bueno. Pero bueno, este disco es el quinto álbum de la banda, Genesis, y es el tercero con esta formación que fue la más querida por el público genesiano, digamos, ¿no? Por nosotros, por lo menos, que venimos más de la parte más progre, exactamente, ¿no? Con la banda conformada por Phil Collins, batería, Mike Rutherford bajo, Tony Banks en teclado, el Steve Hackett, el ya nombrado guitarrista, y Peter Gabriel en la voz, y flautas y panderetas y demás cositas. Oboe también. Y bueno, esa fue la formación que intervino en los discos anteriores, este disco del 73, en el disco del 72, que fue Foxtrot, del 71, Nursery Crime, y los anteriores eran con otras dos formaciones. Claro, The Knife no tenía todavía... No, ese disco era Trespass, correcto, llamado, que tenía The Knife. Y era Anthony Phillips, el baterista, y John Mayhew, el baterista. Y el primer disco que
ellos se formaron en el año 63 como primera versión de la banda y en ese primer disco ellos fueron descubiertos en el 67 por un productor. En el 69 sale el primer disco que tuvo varios nombres, depende de dónde haya sido escuchado o impreso. From Genesis to Revelation fue el nombre original y también salió como In the Beginning, Primetime, que me parece un nombre medio modernoso para la época, pero bueno. Y acá salió como Roots, Raíces. ¿Alguno escuchó ese primer disco? Yo me vengo Yo lo resistiendo. tengo, tenés? sí, por supuesto, y en vinilo. ¿Y qué onda? Es un disco que tiene muchas canciones cortas, son 16 temas, incluso depende de la versión, temas de 3 minutos, 2 minutos. Que fue una promesa que se habían hecho a ellos de hacer temas cortos y muchos temas, pero cortos. Contra la corriente de la música progresiva que te hacía temas largos. No pudieron cumplir, No, evidentemente, claramente. esa promesa fundacional. Y hoy nuestra audiencia lo va a descubrir cuando vayamos a los temas. Nos vamos a ir a exactamente. casa y vamos a volver. Y así fue, bueno, así fue el surgimiento, ese primer disco. Después se ve que con los bateristas tenían problemas porque hasta llegar a Phil Collins pasaron 3. Claro. 3 en 2 discos. O sea, en el primer disco aparecen 2 muchachos tocando, uno en un tema y dijo, bueno, no, esto era una diversión, qué sé yo, se fue. Y vino otro con el que grabaron todo el primer disco, el segundo disco 3 pasa y otro baterista, y ya con Anthony Phillips en la guitarra, y finalmente, bueno, aparece esta refundación con los discos que ya nombramos. Y la formación, llamemos clásica, que fueron 4 discos y 1 en vivo, o sea, tampoco era... fue una gran producción, fueron 4 o 5 años en los cuales metieron estos discos consagrados, podríamos decir. Sí, después viene la era de Phil Collins o de ¿qué quedaron 3? ¿Solo quedaron 3? Claro, con ¿no? el solo quedaron 3, solo quedaron 3, ¿no? Y en el medio estuvo una etapa intermedia que fue corta, cuando estaba todavía Steve Hackett, y bueno, sacaron 2 discos de estudio que fueron Claro, el Wind and Wandering, Tale, el Wind and Wuthering y el disco en vivo Second Out, que es un disco. O sea, vos decís que potente. mi pronunciación de Wind and Wandering no sería correcta. ¿La que, perdón? Wind and Wandering. Lo peor es que no te dijo que sos un tronco, te la repronunció No, me la arriba, que es repronunció mucho arriba. peor. Totalmente. No, Y la audiencia decís, ¿cómo busco ese disco? Claro. Y bueno, así llegamos al momento de poner el primer tema de Genesis, Selling England by the Pound. Vamos con el primer tema. Es un tema Dancing with the Moonlight Night, o sea, bailando con el caballero iluminado por la luna, donde es un tema que habla de la nostalgia por las tradiciones del país, una época en la que estaban pasando momentos complicados y a nivel país. Después vamos a hablar de lo que era el mundo en esa época. Y entonces en esta letra aparecen personajes fantásticos donde hay metáforas acerca de lo que es la identidad nacional, donde hay un unifauno, que es un bicho, que se pregunta dónde yacía el país. Y ahí viene la reflexión sobre la identidad, ¿no? Y bueno, y eso, y el consumismo, y una serie de cuestiones que plantea esta letra es de Gabriel, y la pérdida de valores en la sociedad moderna, cosa que podríamos... Copy-pego. Claro, ¿viste? Destrucción de la industria. En ese momento había destrucción de la industria que mantenía una sociedad de bienestar, sí, en la cual se vieron amenazados por una forma de consumo novedoso. De hecho, hace menciones a las hamburguesas Wimpy, creo que son unas hamburguesas, una cadena de hamburguesas americanas, como pasando por arriba de las tradiciones. Y además atentando con ese estado de bienestar que venían teniendo. Así era la cosa, así que... Le vamos a pedir a nuestro gran operador Nacho Ayarbe del día de hoy que lo ponga desde el principio, que vale la pena
Así Dale. nuestra audiencia lo Le escucha pedimos- como se merece. Le pedimos por favor y sabemos que él lo va a hacer. Tell me where my country lies, said the unicorn to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe, for her merchandise he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear. Well, well, you know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade share. The captain leads his dance right on through the night. Join the dance, follow on till the gray of sunset see them all. Follow on till the gold is cold, dancing out with the moonlit night. Knights in the green shields dance and shout. There's a fat old lady outside the saloon, laying out the credit card. She plays for tune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Captain leads his dance right on through the night. Join the dance, follow on, a round table talking down we go. You're the show, off we go with you. Play the hobby horse, I play the fool. We'll tease the bull, ringing loud and loud, loud and loud. Follow on with a twist.
Y bueno, así pasó el primer tema de este disco, un temazo. Y lo recortamos un cachito. Y le al sacamos final. un poquito de ahí de ese fading que se va. Igual que lindo imponerle a la radio volver a pasar un tema largo. Sí, ¿No? por supuesto. Que por ahí la audiencia no está tan acostumbrada. Esperemos que nos banquen en este sentido. Hoy cuando hablaba del primer disco, digo, uy, ese era más radial. En realidad Claro, era más claro. viejo, pero más radial porque tenía un montón de temas de entre 2 y 4 minutos. O sea que era bárbaro para esto, para que los oyentes ahora no estén... Igual no sé si a ustedes les pasa, pero posiblemente, y ojalá pase con este programa, alguien descubra a Génesis. Claro. Y me genera una especie de doble sentimiento. Uno, que digo, qué lástima este tipo, o esta persona, o esta niña, o esta mujer, no escuchó Génesis. Ahora sí. Ahora, por el otro lado, pienso, cuando alguien que no lo descubre realmente lo descubra, le va a pasar lo que en un momento nos pasó a nosotros. Dijimos, no, boludo, esto es una locura. Mirá qué lindo de fondo está sonando ¿no? Battle of Elpin Forest. Exacto. Sí, Hermoso. Temón que dejamos afuera, pero ahí está sonando. Yo siempre cuento Y- alguna anécdota que está linda con esto que decís de la escucha, que me parece que vale la pena para robarle un poquito al contexto de la época, pero me pasó, uno escuchaba radio, ¿te acordás? Te ibas a dormir, yo me iba a dormir escuchando radio. Ujú. Esas radios FM que en ese momento solo pasaban música, pero decían de quién eran los temas. Y me acuerdo haber escuchado La Fiesta tocada por Herbie Hancock y ¿cómo es que se llama el autor? Ahora se me fue el nombre. Rafael Acarrá, La Fiesta. No, hombre. ¿Qué me dice? Sí, total, la gente. Chick Corea. Ahí está. Ni a 5 Chick kilómetros de Corea. Estaba distancia. cerca, Rafaela estaba con cerca. Chick. La Fiesta es un temón de Chick Corea y estos muchachos decían hacer un concierto a 2 pianos nada más. Y es un tema de 12 minutos. Y lo empiezo a escuchar en la radio y digo, Pablo, esto es increíble. Y me tuve que quedar hasta el final para ver de saber quién era. esa- Y descubrir, esos y misterios. jamás había escuchado ni a Chick Corea ni a Herbie Hancock. Era la primera vez que los escuchaba y me había volado la cabeza escuchar esa versión de 2 pianos solos. Algún día lo vamos a hacer en Historias de Vinilo. Pero cómo no, si acabamos sí, de clavar no. un tema de 6 minutos. Y Y, vamos a pasar está- otro como de 10. Tengo el Call Concert de Kay Jarrett. Ah. que, Uy, 40 terrible. minutos, 50, Sí, 2 terrible. horas, no sé cuánto Picasso. tocaba el mundo. Algún tema de Pink Floyd de 20 minutos. Y le También. damos a Tom Her Mother con todo Exacto. ese un lado entero. Le cambiamos el nombre al programa y le ponemos Ahuyentando la audiencia. No. Y hablando de ahuyentar al revés, ¿cómo llegamos? No sé si todos llegamos a este disco en algún momento. Cuando salió el disco yo tenía 9 años, o sea, año 73. Ustedes más grandes, más joven, pero... Yo tenía 6. Yo recuerdo haberlo escuchado por primera vez, así con exactitud les digo, mentira, en el año 79, 80, obviamente vinilo, a través de como esto, los mentores musicales que pudimos haber tenido. Algún hermano en mayor mi de un caso, amigo, En claro. mi caso, para la parte internacional, un primo mío que vive en Rosario, y estábamos allá y me dice, esto es una genialidad. Y me puso esto y dijo, a la flauta. Y es una, Y era una genialidad. era una Y a genialidad. partir de ahí empecé un poquito a seguir con Ahora con igual. el tema. No sé si a ustedes les pasaba, pero llevaba tiempo digerir un disco de Sí. estos. Sí, claro. O sea, Pero había más tiempo antes. O yo te digo, el tiempo era más largo antes. bueno, eso es lo que Sí. cuesta este programa, ¿no? Claro. Es decir, a darse un Claro. espacio. Yo lo debo haber escuchado por primera vez con Fernando Láser, que es con el que nos acompañó al recital. Mirá. Que habíamos hecho como un mini grupo de chicos de ya finales de la escuela primaria también. Sería el año 79, por ahí. Mirá. Y se lo había comprado el otro amigo que escuchaba Génesis, que era Matías Roura, que vive en Comodoro Rivadavia, que si nos escucha, le mandamos un Ahí. saludo. Saludo para gran Matías. fuente de vinilos que intercambiábamos. Y él tenía este disco, y bueno, nada. También, en ese momento, aparte no solo eso, era Trespass, había varios y empezaban y nos habíamos hecho fanáticos de Génesis particularmente. Bien. Yes y el resto de las bandas progre estaban un poco más atrás, pero era como ¿Ustedes fanatismo. vivieron el Génesis contra Yes o fue todo parte de lo mismo? Me pusiste carita. Sí, porque es verdad, yo era fan Génesis. Y había otros que te decían, no, Yes. Y me pasó hasta hace poquito con el amigo Alejandro Simonovich, Ajá. que me dice, yo escuchaba Yes, Génesis.
¿qué onda? Claro, No, a mí bueno, me ¿viste? pasaba al revés. O sea, yo Yes lo descubrí como a los 20 y pico de años, Claro, yo también, creo. yo también. Y con Close to the Edge. Y bueno, no sé si era Team Yes, Sí, Team claro, Genesis. sí, viste, pero pasaba. No, claro que pasaba, claro que Y pasaba. bueno, como el River Boca, el Charlie García Spinetta de acá en la Argentina, sí, ¿no? sí, Si Yo escuchaba por uno, in- no podía escuchar al otro. Por influencia de un amigo, estábamos sumergidos en Pink Floyd en esa época. Claro. A lo sumo un poco de Supertramp. Así que Ajá. llegamos a Genesis un poco más tarde. Más tarde. Igual yo con Genesis no sé si les pasa que las melodías se pueden silbar y se pueden tararear. Claro. Y ya es más difícil, ¿no? Sí. Eso parece una pavada, pero en un tema de 10 minutos que vos puedas en este momento. No me hagas calentar, Barry. ¿Con Te qué? pido, por favor. No, porque me estás poniendo en un lugar ahí es que... No, para nada. sí. No, inclusive por ahí hasta Le es más quiso decir complejo. insilvable. Esa sería la definición. Eso era teoría. No, es un grupo insilvable. Vamos a Ok. hacer un programa sobre Yes y lo vamos a decir Por silbado. supuesto, por supuesto. Bueno, un programa con Close to the Edge. ¿eh? Son, No, son tres Fragile. temas. Son tres temas. Fragile. Tres Sí, temas. sí, tres temas, pero yo- Son tres temas. Yo haría sobre Fragile. Ya, mirá, ya 50 estamos produciendo al minutos. aire, sería esto. Che, ¿Y qué más pasaba, che, en el Claro, mundo en esa para mí, época? significativo, 1973. hablando de la música y para no Sí. cortar el tema de la música, A después ver. nos vamos a la política y que yo, para mí, el lanzamiento de Artaud en Claro. simultáneo con este disco. En el mismo mes salieron. Hartó del Flaco Spinetta con esta joya que estamos escuchando ahora. Porque Y eso para era- mí, como decía, claro. ¿Peter Gabriel no se habrá inspirado en el disco del flaco? No, pero musicalmente es interesante analizarlo, ¿no? Vos sabés que el Flaco no era muy amante Del de progre, Genesis. claro. De Genesis en particular no era muy amante. Lo escuchaba, lo podía escuchar, pero no era lo suyo. Así Sí, que, Charlie. Sí, Charlie. Charlie era Sí, fan. sí. Tal cual. Como después ya vamos a meter alguna perlita sobre este asunto. Sí, después también Confesiones de Invierno, digo, me parece que también era un momento en la Argentina musical interesante, ¿no? O sea, Sí. No muy progresivo por ahí. No. No todavía. No todavía, exactamente. O sea, salió- ayer hablábamos un poco, por ahí uno podría decir un poco lo de Arcoiris. Ujú. También venía en auge todo el tema de la música chilena, digo, en contexto con lo político, en el 73 es el derrocamiento de Allende en Chile. ¿Los Jaivas de qué Exacto. época son? Es que son... Y eran ahí claro, contemporáneos. Contemporáneos, Sí, o Inti Limani. Inti Limani, Quilapayún. Quilapayún, Claro. Quilapayún. Entonces vos decís, porque uno dice, bueno, Violeta Parra o por ahí más lo tradicional es una cosa, pero Qué locura. sacaron grandes bandas muy interesantes haciendo aparte una especie de progre folclórico, ¿no? O sea, Exacto. folclore progresivo. Ujú. Y es en esta misma época también, ¿no? O sea que ahí se estaba manifestando algo súper interesante. Mundo convulsionado en esa época por la crisis del petróleo, tras la guerra de Egipto y Siria contra Israel. Acá y del otro lado de la cordillera, el golpe que derroca y asesina a Salvador Allende. Igual acá estábamos en la primavera camporista. Acá estábamos en la Ojo, primera camporista, sí. Perón ganando con el 65% de los votos, ¿eh? Ujú. Sí. Casi cuando sale este disco. Este disco, exactamente, claro. Mirá, las coincidencias. Bueno. ¿Querés hablar de coincidencias? Sí. En el año 73, pero bueno. el Reino Unido de Gran Bretaña se encontraron en una encrucijada. Un gobierno conservador perdiendo el control de los conflictos sociales, alta inflación, un costo de vida que estaba financiado por tarjeta de crédito oprimiendo a la clase media. O sea, ¿querés hablar de coincidencias? Con en lo- ese contexto. No, a mí el dato Peter que me Gabriel- importa mucho, el dato que me importa mucho es lo que pasó en Atenas. ¿Qué pasó en Atenas? ¿Qué pasó en Atenas? Una represión en el Politécnico de Atenas. No. Aunque- Vos es que me rompes el Jodeme. corazón. En serio. Y había una dictadura en Atenas. Bueno, habría en que esa preguntarle época. a los Ah, mira. atenienses que Claro, nos recuerdan estamos cagando de eso. risa a los Sí. atenienses del 73 y no sé si es justo. Y No sé si nuestro es justo. público griego puede estar enfadándose. Y para que no se el enfaden. próximo guión le voy a cambiar la letra, el color a la letra en algunas partes. Creo que es momento de irnos a un tema. Y va así. para eso, Para salvarnos de esta salvarnos situación. de esta situación. Vamos con el segundo tema que vamos a escuchar de este disco. I Know What I Like in Your Wardrobe. Sé lo que me gusta de tu guardarropa. Este tema es una cuestión un poco humorística basada en un jardinero
que estaba satisfecho con su vida, y están los que le dicen, bueno, levantate, ahí que estabas durmiendo en un banco, le dicen, levantate, dale, que hay que progresar. Y el muchacho decía, yo estoy bien así, yo sé lo que me gusta lo que sé, y termina como comparándose con una máquina de cortar pasto. Dice que todos conocen, saben el ruido que hace, saben lo que hace, pero está ahí y, bueno, nada, es un Y no objeto, es funcional, es un objeto, no exactamente. es funcional al sistema que Claro, se viene imponiendo claro. mucho consumo, ¿no? Un deseo traccionando el consumo y Exactamente, y tiene que ver también, está asociada con el tema de la tapa de este álbum, que fue un dibujo, una pintura de Betty Swank, que fue retocada para el disco, la pintura. Fue, o sea, la cortadora de césped que aparece sobre el margen izquierdo fue agregada en base a lo que decía y retrataba el tema, la letra de la canción. Y bueno, esta es una canción que después fue muy versionada en vivo y tenía toda la parte de show, ya cuando estaba Phil Collins como frontman. Eso es lo que iba a comentar. En Second South estaba Phil Collins con su solo de pandereta. Claro, que la revoleaba y la atajaba, qué sé yo, bueno, toda esa cosa. Y lo hicieron durante mucho tiempo, hasta las últimas, te diría, hasta las últimas. Y mirá, en actuaciones When de in Rome, Genesis, que se los recomiendo ver, que es un recital que dan los tres que habían quedado, obviamente con Chester Thompson y algún músico invitado más, pero que es un recital al aire libre impresionante. No solo hace el show de la pandereta, sino que pone de fondo el video de Second South. mirá, Y repite los mismos movimientos Phil Collins 20 haciendo o 30 años después. una pavada total, por otro lado. con ¿no? respecto a el arte de tapa y Sí. la incorporación de artistas plásticos en la producción de los discos, que fue de alguna manera llevado por Peter Gabriel, es el día de hoy que los discos de Peter Gabriel, los videoclips de Peter Gabriel siempre tienen artistas plásticos vinculados. De hecho, en la producción del disco que está sacando ahora, que cada luna llena sube un nuevo disco al disco que va a terminar de hacer dentro de 11 meses más o menos, dentro de 11 lunas llenas. Cuando presenta el disco lo acompaña de un artista plástico. De hecho, en el segundo tema aparece un artista plástico que es tucumano, que vive en Nueva York. Tomás Sarraceno. Tomás Sarraceno. El famoso tucumano de Nueva York. Mira, o sea que Peter Gabriel viene con el tema Del arte plástico. Del arte plástico Las artes y plásticas. las visuales. Bueno, ¿nos vamos al tema? Y nos vamos al tema, entonces vamos con el segundo tema, I Know What I Like. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them going, they shot. I know what I like. And I like what I know. Getting better in your wardrobe. Stepping one
down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Y en este tercer bloque, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cruce. Vamos a hacer un cruce. ¿Cómo me gusta esta sección? Y en este caso, el cruce lo vamos a hacer ¿con quién? Con lo que está sonando. A ver, dale un poquito de gas. Así probamos si le podés subir el volumen. No, porque No, sigue justo. sonando. Claro. ¿Y por qué sigue sonando algo que no era lo que venía acá? Porque esto es así, es en vivo. Perfecto. Nos venimos a Vamos Argentina. vamos a ponerle misterio. Sí. Hay algo relacionado con Génesis, que es el señor Charly García, claramente. A ver ahora, ¿o no? Así que tener la voz y el mensaje de ChatGPT. Encima te mandó publicidad, o sea, No, ¿qué está pero- pasando, Barazuti? ¿Qué está pasando? No, es el operador, claro. Es el operador. Sí, vamos a ¿Qué echarle pasó la, acá? la culpa al El operador. famoso tener Bueno, Esto estaba planificado así. Tenerlo en puerta. esto no estaba planificado así, pero bueno, no siempre las cosas. Eso, Bueno. eso es por querer poner a Porcheto en vez de a Charlie. No, pero vamos No, a poner a como Porcheto. no, Lo sí, vamos a ya, poner ya a tienen Porcheto. merecido. Lo vamos a poner a Porcheto. Escuchá. Ahora sí. Bueno, ¿Por qué este tema en Porque- particular? Cuenta la historia que cuando Charlie estaba en la máquina, ujú, ¿sí? Él iba a ensayar a... Ya se me fue el nombre. Qué mal que ando con los nombres últimamente. a lo de Greenbank. A lo de Greenbank. Ahí Gracias, está. Barazuti, Mirá, porque ¿viste? necesito apuntador en mi vida yo. Bueno, Iban a ensayar a lo de Greenbank y Greenbank tenía toda la colección de Genesis. Y él se queda muy impactado con la tapa de Nursery Crime. ajá. Entonces, eso corría el año 76, ¿no? Nursery Crime es del 71, 72. 71, si yo 71. no 71. mal recuerdo exactamente. Y se queda muy impactado con la tapa. Y en el medio de eso, mientras estaba grabando con la máquina, le piden musicalizar una película infantil, Ujú, Alicia en el País de las Maravillas. claro. ¿Sí? Y suena esto. Que- Esto es claramente la tapa de Nursery Exactamente, Crime. la Juegan tapa de cricket Nursery bajo la Crime. luna. Un discazo también, que en algún momento le vamos a hacer honor seguramente. Pero cómo no. Y compone esa música de película Ujú, y lo convoca a quien no quiere mencionar el amigo Rizzo, ¿no? que es a Porcheto para cantarla. ¿Tenemos un cachito de esa versión? Sí, yo sé que es difícil para vos, Barazuti, hacer esto, pero No. ¿podremos así como pasar un cachito de la versión original del 76? Y yo creo que sí. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Ahí estamos. Juegan cricket bajo la luna. Mirá qué linda versión también. Escuchá. Esto está tocado y ejecutado por Charly García, ¿no? Y cantado por. El señor Porcheto. Avanzale un cachitín porque esto tiene como una intro larga. Esta sería la sección Te ablandamos la milanesa. Sí, obvio, no puede faltar en este grupo. Porque sí, Escuchá. me voy a ir, voy a salir, pero te quedas donde más. Una versión hermosamente lavada, ¿no? Pero sí, claro que sí. Sabes, el trabalero. Ahora, evidentemente no tenía la misma letra, ¿no? Porque. Absolutamente. El adivino te adivina, Claro, ¿no? no, el asesino te asesina era para los chicos. Claro, claro. Fuerte, ¿viste? Se acabó
juego ese juego que Pero bueno, lo interesante de la anécdota, y estaba bueno en el cruce, van a dar las dos versiones. Si querés podés volver a la de Cerú porque... A mí me gusta esta, ¿eh? ¿Te gusta esta? Está como, ¿no? Decime si no estamos todos más tranquilos en este momento. No, pobre. Vamos con la otra, porque si no Germán... Camilo VI, no tiene ninguna de Camilo VI diciendo ese. Mirá qué lindo, ahí está. Dale power un poquito. A nublarnos el camino. Escucha el bajo. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Temón. Charlie robándose a Charlie. Yo siempre digo lo mismo. A mí me parece que una genialidad de Charlie todo el tiempo. Reversionando. Reversionó, bueno, bien. Sí, Bien. claro, pero eso no. Para mí es un hallazgo positivo, ¿eh? Tremenda poética y tremendas metáforas sobre la represión y la dictadura militar. Por supuesto. Como aparte de una letra original que había hecho para una película infantil, digo, solo Charlie puede hacer eso, ¿no? La cancioncita. Llevarla a una canción de protesta que pasó bajo la cuerda, digamos, ¿no? Porque Año 80 Sí, año pasó 80 era. todas las Totalmente. censuras de creo que es en esa este época. mismo disco que está también Encuentro con el Diablo, ¿no? Creo que sí. Sí, es en Creo que bicicleta. sí. Sí, Creo sí. que sí. Solo para ver que también fueron convocados los muchachos ahí. Cuenta la anécdota que Galtieri los convocó ahí para hablar. Para con hablar ellos. alguna cosa, bueno. Tal cual, tal cual. Pero bueno, me parece Pero- que excelente cruce el día de hoy. Así fue este cruce. Y bueno, lo dejamos sonando de fondo y Y ahora se favor, viene que- una... Por favor, que la gente se quede con la versión de Cerú. No sea malo, que vayan a buscarla de Una Porcheto, nota está de color buenísima. que le dejamos a pasar a los Pero- muchachos que bueno, sí, no lo sabía que el Porcheto Y cantaba ahora una seguimos canción con Charlie. infantil. Seguimos con Charlie y cambiamos de plan. Cambiamos ahora y volvemos porque se viene el tercer tema del disco en cuestión. Y ahora vamos a escuchar First of Fifth, traducido como quinto de quinto, porque entendieron En la versión argentina, en ¿no? la versión argentina, ¿no? Y bueno. Y este es un tema que tiene una intro de piano que es, a mi entender, fantástica. Y ¿qué pasó con esa música? Que después, no, parece que alguna vez intentó tocarla en vivo, se trabó, no le gustó y dijo, no la toco más. Y no tocó más ese hermoso pedazo. No solo eso, de- sino que es un tema aparte compuesto por Hackett y Tony Banks. Exacto. No, y Rutherford en la letra, perdón. La letra, sí, Hackett sí. y Sí, Rutherford sí. en la Ujú. letra. Y comentarios de Hackett posteriores diciendo que era la peor letra que había Parece que compuesto en muy, su muy conforme vida. no estaban. Inclusive de todo el disco, ellos mismos dicen después que, bueno, un disco con altibajo, dijeron, ¿viste? O sea, como que no le... la revista Rolling Stone en Estados Unidos dijo que era un disco Sí, bueno, sí, hay que bueno, sí, sí. respetarlo, pero que Qué atrevidos. Fíjate que este disco en los rankings en Inglaterra estuvo tercero, en el tercer puesto, o en Italia estuvo tercero, en Inglaterra cuarto, y en Estados Unidos 70, puesto 70. O sea, yo lo que quería ver era cuáles eran los otros 69 discos que la gente compró más que esto en Estados Unidos. La verdad que... y convengamos que el tema que vamos a poner ahora sí. Para mí es el tema emblemático no, del me disco. quiero matar. Y bueno. Es un temazo. Y metámosle. No lo hagas. A ver, entonces, vamos con First of Fifth, Genesis. Thank
to men. The sheep remain inside their pen, though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the lily fair. The scene of death is lying just below. The mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Na 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 na. Dino songs urge the sailors on, till lured by the siren's cry.
Neptune has claimed another soul. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change. Bueno, tremendo tema. Dejen de llorar con este tema. Y Luis, ¿qué decís? No, a mí este tema me mata. Y recién aprendiendo un poco sobre este tema más, el solo de guitarra que a mí me emociona es uno de los que más me llega. Me parece que... Decí que lo vimos en vivo. Lo vimos en vivo, Ya está. escuchando. Pero por Hackett, no por Jacket. No, por Hackett. Una locura. Chaqueta. Pero la melodía la compuso Tony Banks para tocar en mellotron o en piano. Pero lo escuchó a Steve tocando la viola, haciendo tapping y con un pedal y qué sé yo. No, el sustain que tiene Hackett es... Y dijo, vamos a hacerlo en guitarra. Así que el tema de que fue compuesto para piano... Y eligió bien, ¿no? No, digo, y aparte vos si en esas decisiones no hubiéramos perdido uno de los mejores solos de guitarra de la historia, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y volver a decir, lo vimos hace Lo poquito, vimos. al mismo Hackett Al tocando mismo Hackett. este solo maravilloso. Y por eso decidimos también arrancar con Sí, este sí, un disco. poco así manejado Claro, con esto. Bueno. Y una cosita que me quedó por decir del título del álbum, el Vendiendo Inglaterra por la libra, decía, porque bueno, justamente libra acá fue confundido con la libra al peso, pero en realidad es libra La billulla. No, justamente no. Ah, la libra del peso. La libra moneda fue confundida con la libra, la unidad de peso. Exacto. Entonces, Es que son complicados los y bueno, ingleses, y ¿no? nosotros también, si decimos libra y libra. Bueno, la cuestión es que el título era como decir vendiendo Inglaterra al peso, ¿no? Por kilo, Sí, kilo. sí, Es claro. como decir venderlo Sí, sí. por pedazo. Y siempre se aprende eso- algo nuevo, ¿te das cuenta? O sea, yo no sabía eso. Bueno, acabas de aprenderlo y fue algo que dijeron, un manifiesto laborista, o sea, del partido laborista, un partido de centro izquierda, y bueno, y Gabriel tomó la frase de ahí, le gustó y fue título del disco. Así que bueno, vamos cerrando este primer episodio de Historias de Vinilo, ¿no? Con, bueno, volver a agradecer a la gente de Fela en este hermoso lugar que nos han permitido hacer este programa. Aclarando Ah, que tenemos unos salamincitos, un quesito, unas cerveciñas. Estamos eso. muy bien atendidos. Agradecemos, nos han tratado como no nos merecemos. Juan Meisen, Nacho Ayerbe, Joaquín Novoa y Matías Barri. Y agradecemos también, por supuesto, a Diego Pérez por permitirnos pasar este programa por Radio Ciudad en el 90.1 del dial, qué antigüedad, a Lautaro Merino, porque siempre estuvo con este proyecto desde sus inicios en la Fundación Seferino Namuncurá y en la radio La Namuncurá en el 89.7 del dial. ¿Y con qué venimos la próxima? ¿Con qué venimos el próximo episodio? El próximo episodio cambiamos radicalmente, nos vamos a ir al año 1969 para descubrir qué hay detrás del disco, del álbum dedicado a Antonio Machado, poeta. ¿De quién? De Joan Manuel Serrat, por supuesto. Así que ahí vamos a estar para ver qué podemos sacar detrás de este disco, que, bueno, fue un disco obviamente Emblemático. Exactamente. Así que, bueno, ahí estaremos y bueno, y nos vamos despidiendo. Para el final dejamos el último tema, Cortito. cortito, dura 11 minutos, de Cinema Show, que inspirado un poco en la historia de Romeo y Julieta en la vida moderna, y ahí aparece un personaje de la mitología griega, Tiresias, que Tiresias fue alguien que vivió como hombre y como mujer.
Entonces tenía un punto de vista de la vida un poquito más amplio que el resto de los mortales y de los no mortales, porque había de las dos cosas en esa época. Así que con esa mezcla entre la tensión, digamos, entre lo cotidiano, lo diario, que era el cinema show, justamente, y la sabiduría que da la experiencia y el amor. Así que nos vamos con el cinema show. Hasta la próxima, gente. Muchas Un gustazo. gracias. un Nos placer. escuchamos. Home from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells concealing to appeal. I will make my bed, she said, return to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Romeo locks his basement flat and scurries up the stair with head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail, armed with his chocolate surprise? Take a little trip back with Father Tiresias. Listen to the old one speak of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea I raged. Once a woman like the earth I gave. But there is in fact more earth than sea.
of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea I raged. Once a woman like the earth I gave.